Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Pues continuando, ¿no? Continuando con el curso. eh, habíamos, nos habíamos quedado, ya habíamos visto un DOM, HTML, entonces ahora vamos a empezar con JavaScript. Ahora sí vamos a usar el tutorial este de W3 School para ver los ejemplos de JavaScript. Muy bien, entonces empezamos con el tutorial de JavaScript. Bien, es muy parecido, ya hemos estado un poco familiarizados con JavaScript. Se puede decir que estamos familiarizados porque estuvimos trabajando con el DOM, que es muy parecido, ¿sí? Porque JavaScript es la manera que tenemos nosotros para interactuar con el DOM. Eh, Interactuamos con el DOM, que eh, es el modelo de objetos que viene en el documento HTML y es el que está desplegando pues el navegador o donde estemos visualizando la página. Eh, el nombre de JavaScript, eh, eh, o sea, empieza con Java, no porque pertenezca a la misma empresa, sino es como fue como una técnica de marketing que usaron los desarrolladores de JavaScript. Porque originalmente el nombre de JavaScript era Live Script. ¿Sí? No dice aquí eso. Creo que no dice o sí dice. Bueno, lo que sí dice es que es el lenguaje más popular del mundo, ¿no? Posiblemente no diga aquí porque les ha de dar un poco de penita ese comienzo porque es como trampa, ¿no? O sea, decir, me aprovecho de la popularidad de otro lenguaje para jalar, ¿no? Entonces, en este caso, los desarrolladores de este lenguaje se aprovecharon del lenguaje que era popular en ese tiempo, que era Java. ¿Sí? Java, pues era un lenguaje que había nacido casi con, para Internet, ¿no? Porque es independiente de la plataforma, ¿sí? Y era los inicios de la web, del internet, entonces sí era popular en ese tiempo, entonces optaron por cambiarle el nombre de LiveScript, se lo cambiaron a JavaScript como una técnica de marketing para aprovechar la popularidad de Java de ese tiempo, ¿no? Y aparte pues de eso, el parecido que tenía con Java, ¿sí? JavaScript se parece mucho en la sintaxis a Java, pero Java tiene eh, otra filosofía, otro paradigma de programación, ¿verdad? Bien, pero sí se parece un poco en las cuestiones de por ejemplo, los condicionales, ciclos, etcétera. Como vamos a ver aquí nosotros aquí que sí tiene mucho parecido, pues, pero no tiene nada que ver en realidad con Java. ¿Sí? JavaScript tomó ese nombre y se hizo popular. Sin embargo, después el que lo usó como estándar fue ECMA Script, ¿sí? O ECMA Internacional, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, ECMA Internacional. Sí, no está aquí ECMA Internacional, no dice ECMA,
internacional, pero bueno, es una especificación de lenguajes de ECMA y, y ECMA, aquí está ECMA internacional, sí. Vamos a ver. Hay que tener cuidado de no confundir, porque existe otro ECMA que es europeo, ¿sí? Espero que no sea este, no, este parece que sí es el ECMA que me estoy refiriendo, ¿sí? Ok, entonces el ECMA adoptó el lenguaje de JavaScript y entonces va a haber ocasiones en que el lenguaje, pero ya no se llama así, ya no hacen referencia a JavaScript como JavaScript, sino hacen referencia al estándar de ECMA, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Aquí se habla de la diferencia, ¿sí? Ok. ECMA, pues, bueno, pues aquí contesta las dudas, ¿no? Esta página yo no la había visto, pero está muy interesante. Porque es exactamente lo que pensaba decir. Sí, entonces el ECMAScript es un estándar, entonces tiene mucho parecido con lo de JavaScript y se ajustan, eh, o sea, el estándar de ECMAScript está muy fusionado con el lenguaje de JavaScript y de hecho incluso eh, eh, por ejemplo se maneja como versiones de ECMAScript. Por ejemplo, en lugar de decir JavaScript, pues decimos ECMA, por así decirlo, ES5, ES6, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí sería el ECMAScript 6, ECMAScript 6. Pero llegó un momento en que en lugar de tener un número así secuencial, se cambió por el año, ¿sí? Se cambió por el año, que es como decir, por ejemplo, ECMA 2016, ¿sí? Entonces, entonces aquí está ECMAScript 2016 y viene la versión de ECMAScript del 2016, ¿no? Y después, por ejemplo, pues salió el 2017, ¿sí? Vamos a poner 2017. Entonces aquí está otra vez el ECMAScript 2017, pues es más nuevo que el 2018 y así, ¿no? Entonces, pero les decíamos que este lenguaje pues es muy parecido a JavaScript. ¿Okay? Entonces nosotros pues vamos a aprender JavaScript, pero puede ser que escuchen ECMAScript en algunas versiones, JavaScript 2016, 2017, 2018, etcétera. Y aquí viene un poco de la historia, que es lo que les decía. Ajá, aquí está lo de el ECMA. Aquí nunca se habla de que se llamó LiveScript, pero sí se llamó LiveScript en un comienzo. Y aquí está lo de ECMA. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, ahora sí, nos vamos aquí al tutorial de JavaScript. Aquí, por ejemplo, sí hay muchas diferencias con Java. Por ejemplo, Java es un lenguaje tipado.
y JavaScript no está tipado. ¿Qué significa que no está tipado? Pues que no existen tipos, por así decirlo. O sea, cuando tú declaras algo no tienes que decir de qué tipo es. ¿Sí? Básicamente se puede decir que existen algunos datos primitivos estándar y con esos datos primitivos puedes construir después objetos. ¿Sí? Los datos primitivos pues serían los números, los strings, por ejemplo los booleanos, los booleans, sí, serían los principales. O sea, algo que es un número puede ser entero, puede ser flotante, algo que es un string, ¿sí? Y luego puede ser un booleano, falso, verdadero. Y las excepciones a eso puede ser el null. Null quiere decir que es nulo, que no está, que tiene un valor cero, por así decirlo, si es un número, o una cadena vacía si es un string, ¿sí? No, sería nulo. Pero lo otro sería sin definir, un define. Un define. Un define es que declaraste una variable pero que no la has inicializado, ¿no? Es diferente. O sea, yo puedo declarar una variable e inicializarla en nulo. Es correcto, o sea, la variable tiene un valor que es nulo. Pero puedo declarar una variable y no inicializarla. Entonces, en ese caso, esta variable está indefinida. ¿Sí? Y la otra opción sería que aparezca un null, que significaría no es un número. Entonces, esas serían básicamente las variables así primitivas que tiene JavaScript. Y vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, dicho todo eso como manera de introducción, pues ya vamos a comenzar con este curso en línea de JavaScript utilizando la plataforma W3 School. Entonces, por ejemplo, aquí prendemos un foco y lo apagamos. Prendemos, apagamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos poniendo una imagen, ¿sí? Una imagen, esta sería la imagen, ¿sí? Y tenemos un botón y otro botón. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a este botón, se enciende la imagen. En realidad lo que tenemos serían dos imágenes diferentes, una donde está prendido el botón y otra donde no está prendido, ¿sí? Cuando yo le doy clic a este botón, entonces sería este botón, tenemos un evento aquí que se dice onClick. Entonces si le doy onClick, entonces aquí uso el DOM, ¿sí? Uso el DOM. En este caso estoy obteniendo un elemento por ID, que sería mi imagen, que en este caso sería mi imagen, ¿sí? Este es el elemento que tiene ese ID, este elemento que es de tipo IMG. Entonces a le voy a cambiar la fuente de la imagen. Entonces pick bool on, normalmente aparece con bool off, ¿sí? Muy bien, entonces le cambiamos la imagen, la fuente de la imagen, y entonces aparece esta imagen. Y si le doy clic a este otro botón, entonces lo que se va a hacer, se va a ejecutar este onClick. Esto se va a ejecutar cuando le dé clic al botón, y lo que vamos a hacer es llamar al DOM, al elemento, hacemos referencia al elemento que tiene este ID, y le vamos a cambiar la imagen de fuente y le vamos a volver a poner la imagen donde aparece apagado el botón.
el foco. Entonces, eso sería todo lo que tiene de lógica este documento, ¿no? Entonces aquí vemos nuestro primer programita, el Hola Mundo. El Hola Mundo, por así decirlo, del JavaScript, ¿no? Muy bien. También pues podemos cambiar todo lo que hemos visto ahorita, o sea, podemos cambiar estilo, por ejemplo, ¿sí? En este caso, si le damos clic aquí al, al botón, lo que vamos a hacer es cambiar el estilo, el tamaño de la fuente, ¿no? Font size de el que tiene el ID demo, que vendría siendo este elemento es un párrafo que tiene el ID que se llama demo. Entonces aquí obtengo el elemento que tiene el ID demo y le cambio el tamaño de la fuente a 35 px y ahí se ve. Muy bien. Son como ejemplos. La otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, sería esconder un elemento. Aquí, antes de darle clic, vamos a ver lo que pasa. Este párrafo tiene el ID demo. Entonces aquí busco el elemento que tenga ese ID y le digo que el display va a ser none. Entonces quiere decir que si le doy clic aquí, el elemento sigue existiendo, pero es invisible, ¿no? O sea, no se despliega. Muy bien. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, podemos mostrar un elemento. Ahora hacemos que se vea. No se miraba porque decía display none por default, ¿sí? Por default era display none. Entonces al hacerle clic hacemos que se vea. O sea, sí existía, pero no se miraba. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la introducción a JavaScript. Vamos a ver pues todos estos temas así en el orden en el que están aquí para que sea. Vamos a cerrar las. Ok, entonces ahora vamos a ver este siguiente elemento. Ya lo vimos, sí. Este es mi primer JavaScript. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Ahora tenemos un script, ¿sí? Tenemos un script. Ese sería, por eso decimos que es mi primer JavaScript, ¿no? Si se fijan, aquí nosotros dimos de alta un párrafo, un elemento párrafo, y le pusimos un ID, pero si se fijan está vacío este párrafo. Incluso nosotros le pudiéramos poner cualquier cosa, pero eso nunca se va a ver porque a la hora de la hora, cuando cargamos el documento, cuando se carga el script, lo que hace es cambiar el contenido de este párrafo y poner mi primer JavaScript. Entonces nosotros podemos, como en este caso, insertar código, ¿sí? en elementos, ¿no? Entonces está muy interesante. Ahí lo que vimos es dónde va el código. Va dentro de una de estos etiquetas que dicen script. Dentro de estas etiquetas que dicen script va el código JavaScript. Se suele poner antes de que se termine el body.
antes de que se termine el body, ponemos el script, ¿sí? Para que ya se haya cargado la mayoría de los elementos de, de nuestra página, ¿no? Nuestro documento. Muy bien, dice en funciones posteriores vamos a ver funciones en siguientes capítulos, vamos a ver más de funciones y eventos, ¿no? Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, en este caso es diferente porque el script se agregó en el head. En el head. Aquí el problema que puede pasar es que cambie el párrafo, ¿sí? ¿Sí? Que cambie el párrafo. Entonces aquí dice a paragraph, un párrafo, quiere decir, ¿no? Este párrafo se llama ID y dice a paragraph. Si yo aplasto el botón, voy a hacer, voy a mandar llamar a mi función, ¿sí? Y mi función debe estar dentro de un script, ¿sí? Dentro de un código, dentro de estas etiquetas scripts. Y ¿qué es lo que va a hacer esta función? Pues va a leer el elemento que tiene el ID demo, que es este párrafo, y va a cambiar el inner HTML y le va a poner paragraph change. O sea que ahí está. O sea, esto podíamos verlo hecho, podíamos verlo, por así decirlo, puesto, vamos a copiarlo, podríamos verlo puesto aquí como estábamos haciendo, ¿sí? Vamos a ver, bueno, va a ser un problema con las comillas. Pero bueno, en los ejemplos anteriores, aquí en la introducción se miraba, ¿sí? Se miraba lo que pasaba. ¿Dónde está con el foquito? ¿Dónde quedó el foquito? Aquí está. O sea, podemos poner, bueno, aquí la clave sería poner con comillas en la orilla, ¿sí? Y luego ya si ocupo comillas dentro, uso las simples como le hicieron aquí, ¿no? Para que no se confunda, ¿sí? Eso puede ser una manera de hacerlo. Ahora sí, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo esto, copio y lo pego aquí, pero estas comillas, en lugar de ser las dobles, le vamos a poner las simples. Vamos a ver, esto lo puedo quitar, o sea, lo corro y es lo mismo, ¿se fijan? Es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero ¿cuál es el problema de hacerlo así, de esta forma? ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Por ejemplo, si esta función que está aquí fuera más código, fuera algo más largo, pues estaría muy raro que estuviera aquí a la hora del elemento. Y además si lo quisiera usar en otros elementos, pues tendría que repetir la función. Entonces lo mejor es
hacer la función, ¿sí? Le di control Z, pero no, ahí está. Mejor es hacer la función. Puede ir aquí en el head o puede ir aquí antes de que termine el body, ¿sí? Y entonces aquí entonces nosotros lo que hacemos es llamar a mi función. Lo que hacemos es llamar a mi función y ahí está. Entonces esta función pues aquí ya puede tener muchas líneas y aquí a la hora de declarar el botón pues está más simple. Solo lo único que hacemos es mandar llamar a la función. Entonces se ejecuta, pero la función tiene que estar dentro de estos scripts. Muy bien, jóvenes. Ok, voy a continuar, pero voy a hacer otros videos, ¿no? Nos vemos.